Bien, buenas noches. Como cada semana, es un gusto nuevamente estar otra vez en un programa más de Píldoras Filosóficas, donde siempre tenemos el agrado de pues presentar temas relacionados con filosofía o con las distintas áreas vinculadas con arte, cultura, literatura, pero sobre todo que tengan como eje rector esta noción de filosofía. Como ustedes sabrán, cada semana tratamos de traer invitados o ponentes que nos presenten algunos de los temas que se pueden relacionar en distintas áreas. En este caso, una de las cuestiones que se va a tratar es sobre el arte y pues como se habrán percatado, pues esta temática es cómo empezar a vivir y profesionalizarse en el campo del arte. Y pues en esta ocasión tenemos el gusto de contar con María Fernanda Mendoza Cornejo, que es artista visual. Utiliza como nombre artístico Straufer, originaria de la ciudad de Querétaro, egresada de la licenciatura en Artes Visuales por la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas en diferentes espacios de dicho estado, entre las que destacan Nuevas Identidades en el Centro Cultural Gómez Morín, en la Galería Núcleo de Sejuve y en la Galería Restituto Rodríguez de San Juan del Río. También ha expuesto por parte del Congreso Internacional de Artes Visuales en la Fundación Carol Roland y en el Centro de Arte Bernardo Quintana, así como en el del Tequila y el Mezcal de Ciudad de México. Fue finalista del Concurso Nacional del Rodín de 2019 con su obra Belleza Perdida y en el Museo de Artes e Historia de Guanajuato, siendo finalista de la Copa Mundial Universitaria del Festival Internacional de Fotografía en León con su fotografía titulada Nuestro Mundo. Su mayor pasión en el ámbito artístico es la pintura, pero también realiza fotografía y body paint. La temática de su producción se divide en dos vertientes, lo emocional y lo ambiental. Lo primero explora las dimensiones del sentimiento humano en la enfermedad mental y su respuesta corporal. Este, eh, Plasmando retratos que expresan miradas perdidas sumergidas en su dolor. También hace una reflexión sobre la contaminación ambiental, donde la belleza, la ausencia y el misterio abundan en paisajes deshabitados y un tanto fúnebres creaciones que lleva a cabo a través de su proceso de introspección. Pues bueno, antes que todo, agradecemos a ¿cómo se llama? A Fernanda que haya aceptado la invitación y que nos acompañe aquí. Y bueno, pues vamos a entrar con esta primera, siempre me gusta entrar como con una pregunta muy general y muy básica que tiene que ver con el título. Y el título dice pues prácticamente cómo vivir y profesionalizarse en el campo del arte. Pero pues vamos por partes. Yo diría que la primera pregunta es cómo vivir, que creo que muchos artistas independientes o jóvenes se hacen, ¿no? ¿Cómo vivir en el campo del arte o por medio de esto que muchos en una ocasión iniciaron siendo joven y después lo toman como ya una profesión en serio, ¿no? Pues te cedo la palabra, Fernanda, adelante. Ujú. Hola, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Em, pues la verdad es que es una pregunta muy abierta, porque justo, ¿no? Como que el cómo empezar, o sea, cuál es el primer paso, ¿no? Cuando yo decidí como dedicarme a esto, pues estaba yo en la prepa, que es justo cuando estás viendo, ¿no? ¿Qué es lo que vas a escoger para la universidad? ¿Qué es lo que te gusta? ¿En qué eres bueno? O sea, como que empiezas a ver tus opciones, ¿no? Cuando yo estaba en la prepa, estudié gestión administrativa, entonces algo que nada que ver, pero de alguna forma me ha servido mucho. O sea, esa parte que yo aprendí como de ventas, de negocios, de marketing y todo esto, pues como que al final de cuentas lo logré mezclar, ¿no? Em, Al momento que yo me di cuenta de que el arte era lo que a mí más me llenaba, en específico, pues pintar. O sea, pintar es como una de mis actividades favoritas. Comienzo a entrar a cursos, ¿no? A clases, porque yo quería saber un poquito antes de entrar a la carrera, o sea, yo no quería entrar desde cero. Yo quería pues tener algún conocimiento previo mínimamente de la técnica, ¿no? Porque aparte sabía que me iban a hacer propedéuticos, que me iban a hacer pruebas, y no quería sentirme insegura. Entonces, lo que hice fue esto, ¿no? Empezar a meterme a cursos, primero que nada. Creo que es algo importante porque hay mucha gente que quiere ser 100% autodidacta,
pero eso, pues, a final de cuentas, podemos decir que hasta no existe, porque, pues, a final de cuentas tú te basas en algo siempre, ya sea que busques un video tutorial, que tomes el consejo de alguien, o sea, sí puede ser que tú practiques mucho, pero si te dejas guiar por una persona que ya tiene la experiencia, va a ser mucho más fácil para ti, incluso, o sea, vas a avanzar mucho más rápido y no te vas a complicar tanto. Entonces, el dejarse como, pues, enseñar por alguien y aprender de cada persona que se te va cruzando en el camino, creo que es punto clave también. Eso es algo muy importante. Entonces, empecé a meterme a cursos de pintura, y fue bien curioso porque yo pintaba de cierta forma y después del curso, pues, fue una evolución muy grande. Y yo creo que hasta cierta forma, a pesar de que mi maestra me exigía mucho, em, el hecho de que diera un salto tan grande es como, por un lado que ya lo traía, o sea, solo me hizo como descubrir hasta dónde podía llegar y lo potenció más. Entonces sí, sí es importante porque a veces ni nosotros mismos sabemos qué tanto talento tenemos para ciertas cosas. Entonces eso primero, ¿no? Si estás enteros, pues empezar a tomarte cursos, ¿no? De todo lo que te pueda servir. Todo es muy bueno, de cualquier persona puedes aprender y tomar lo bueno, ¿no? Eso es como el primer paso, ¿no? Ya después de esto, pues yo decidí que sí quería estudiar como tal la carrera. A lo mejor hay personas que independientemente hacen su negocio de arte, ¿no? O empiezan a estudiar ellos, o por cursos por fuera o así, pero yo sí quería como tener esa parte de la licenciatura y hasta cierto punto, o sea, sí es algo que te ayuda bastante porque, vuelvo a lo mismo, te facilita las cosas, o sea, estás a lo mejor en ceros, no sabes por dónde empezar y la carrera solita te va guiando un poco, o sea, como te invitan a más exposiciones, te acercan a personas, a contactos. Entonces, pues eso te ayuda realmente. O sea, la carrera te acerca muchísimo a tener más facilidades en ese medio. Yo creo Eso que es... esto, ay, perdón, adelante, continúa, continúa, No, continúa. Ujú. no, Ujú, dime, bien. dime. Ok. Yo creo que esto que mencionas es muy importante, Fernanda. Creo que el hecho de tomarse en serio ¿cómo se llama? Algo que en un principio suele ser, vamos a decirlo, un hobby, un entretenimiento, es el primer paso, ¿no? Ujú, Que dices, no solamente lo vi como algo pasajero, sino que lo vi como algo que sí me llenaba. Tuve que tomar cursos, tuve que tomar diplomados, tuve que tomar talleres, o sea, tú mismo dices, me fui profesionalizando, o sea, no fue como simple y sencillamente una noción pura y autónomamente autodidacta, como lo señalaba, o sea, no solamente fueron que ver tutoriales, tips, sino meterme de lleno a lo que era pues, literalmente un mundo, que es este mundo de pintores, artistas, todo esto. Otra cosa que creo que tú dices y que es muy importante respecto de estos propedéuticos y profesores que te iban orientando, eran las exigencias, ¿no? Ver que sí exige una especie de metodología, una especie de trabajo, una especie de dedicación. Y yo creo que otro punto importante es, y creo que ese es el más asertivo, que al final de cuentas responde a un gremio y a un grupo muy en particular. No es lo mismo dejarse orientar por un músico, hasta yo me atrevería a decir, hasta por un filósofo, un literato, que alguien que ya está dentro del medio de la pintura, ¿no? Creo que la experiencia es totalmente distinta porque efectivamente te acerca a cierto tipo de gente, a cierto contacto, como tú lo mencionaste, a ciertas personas con quien tú puedes tener una relación más, vamos a decirlo, más cercana a eso que tú estás desarrollando. Por eso decía, no tiene sentido en ocasiones dejarte orientar por alguien que no está dentro del gremio. Podría ser que haya una recomendación al respecto, que a lo mejor hay gente, hay teóricos, vamos a ponerlo, filósofos que son gestores de cultura, de artes, curadores de arte, que a lo mejor sí te acercan, pero debe de estar dentro de ese gremio, por eso ponía, ¿no? ujú, O sea, no es lo mismo, pues es que yo soy músico y te voy a orientar en pinturas, pues no tiene ni sentido, ¿no? O yo me dedico a la poesía y te voy a dedicar a la pintura. Que haya una relación es otra cosa, pero
el gremio es totalmente distinto, ¿no? O sea, no quiere decir, o sea, que alguien que teorice sobre la pintura, un poeta que teorice sobre la pintura, sobre la escultura es otra cosa, pero si es totalmente divergente, creo que eso es una cuestión que distancia mucho y creo que tú lo has dicho de manera asertiva. Otra cosa que señalabas es este desarrollo que tú fuiste dando a través de la carrera, ¿no? Yo diría, por un lado, yo creo que ha sido lo más complicado, la parte teórica o la parte práctica para empezar o sea, para empezar sí, a formarte como artista visual. Ujú. Yo creo que ahí depende de cada quien porque, en mi caso, lo más difícil para mí sí fue un poco la teoría. Yo estaba en cero, o sea, estaba en cero completamente y aparte soy una persona con muy mala memoria, entonces muchas veces dependía mucho del maestro si se me retenía alguna información o no, porque yo soy muy, muy visual de aprendizaje. Entonces, las veces que nos dejaban ver documentales o películas, yo sí las veía, siempre, todas, porque yo sabía que era la única forma que a mí Ujú. se me iba a quedar grabado algo. Si nos ponían una lectura, la verdad me cuesta mucho trabajo, como mantener mi atención, me distraigo muy fácilmente. Entonces, a mí como que las imágenes, los videos eran lo que me hacía aprender más, ¿no? Entonces, a mí sí me costó más la parte teórica porque por esta razón de que no, a veces no retengo tanta información, o sea, como que me cuesta, ¿no? La parte práctica, digamos que no batallé tanto porque precisamente me había yo preparado para eso, ¿no? Con anterioridad con los cursos. Pero sí le sufrí un poquito en la teoría, o sea, ahí sí, sí me costó un poco, pero bueno, a final de cuentas, cuando es un tema que te gusta mucho, como que no es tan difícil, tratar de ponerle atención y grabarte las cosas, porque es algo que te apasiona. Entonces, pues sí, entre comillas, le sufrí, ¿no? O sea, realmente era de cierta forma fácil si me ponía a ver videos y me interesaba realmente el tema, pues se me quedaba grabado más rápido, ¿no? Pero sí, a mí me costó mucho más la parte teórica. Hay quienes, ¿no? O sea, quienes son muy buenos para retener mucho tipo de información así y a lo mejor al contrario batallaban un poquito con lo práctico y así, ¿no? Pero creo que sí depende de cada quien esa parte. Sí, totalmente de acuerdo. Yo hace tiempo, yo entraba de oyente a las clases hace tiempo cuando estaba estudiando la segunda carrera en Derecho, me metía de ocioso al área bonita que yo le decía el edificio de diseño, porque ahí sí estaban todos adornados, aparte Ujú. no eran como bancas todas cuadraditas o tenías que, sino eran como Sí, sí. respiradores con banquitos, entonces estaba mucho más padre, era mucho más, para mí era mucho más cómodo, ¿no? Entonces fue algo bien curioso porque curiosamente les dejaron a los chicos, yo recuerdo que a mis compañeros de clase de diseño industrial, creo que era, no me acuerdo, era algo sobre teoría de la imagen o algo así, no recuerdo, semiótica, no recuerdo bien muy bien, pero era Mm, algo, era una materia relacionada con diseño. Pero recuerdo que les dejaron un texto de Octavio Paz, que era un texto un tanto de constructivo, de construcción, ujú. y mis compañeros les costó mucho trabajo entenderlo, ¿no? Y pues obviamente yo como estaba familiarizado con la lectura, pues fue mucho más fácil para mí. Pero ¿dónde vino la contraparte cuando la misma profesora nos pone un ejercicio donde nos dice que tenemos que plasmar en 8 cuadritos las formas de un dulce, ¿no? ¿Qué formas las tenemos que dibujar y plasmar? Y yo, ¿cómo? Le digo, sí, o sea, lo que sí, las formas, el sabores, lo que representa el dulce a nivel sensitivo, visual o como tú quieras, lo tienes que dibujar. Y para mí era totalmente raro. Entonces, para mí fue totalmente lo contrario. Yo recuerdo que apenas llevaba Ujú. como 2 dibujitos y ellos ya iban como por el séptimo, octavo. Entonces, para mí fue muy porque son dos formas totalmente de practicidad y de operar diferentes, ¿no? Ahí donde me noté que sí, hay una gran diferencia en trabajar conceptualmente y teóricamente a trabajar técnica o prácticamente. Yo te preguntaría, no es poca tu trayectoria, digo, por ahí estaba viendo que la fotografía, creo que también eso es otra cosa muy interesante, o sea, el hecho de que tengas esa parte visual muy bien desarrollada, digo, en el campo de la fotografía se necesita como ese buen ojo, digo, yo tomé cursos de fotografía y aún así me cuesta trabajo todavía tomar o tener una claridad fotográfica. ¿Podrías contarnos esa experiencia entre fotografía y ese proceso artístico, si es que hay una relación o no la hay? Yo creo que sí, pero no sé, igual y no la hay, pero tú cuéntanos. Ujú.
Bueno, antes de entrar en ese punto, ahorita que mencionaste esto de que te costó lo Ujú, de los dibujos del dulce, ujú, o sea, yéndonos por esa parte, sí es bien cañón cuando empiezas a crear, porque a mí sí me costó esa parte, o sea, yo cuando me refiero a que se me facilitó lo práctico es en cuanto a técnica, pero cuando se trataba de empezar a crear, o sea, como dices lo del dulce, ¿no? Cuando ya tienes que empezar a poner a tu mente a trabajar en qué es lo que, cómo vas a representar algún tema, algún elemento, choqué mucho también. O sea, ese sí fue un proceso que a lo largo de la carrera a mí me costó mucho trabajo. Yo era muy cuadrada. O sea, sí era así como seguir fotografías, ¿no? Tal cual y no ponía mucho mi mente a trabajar más allá. ¿Cómo puedo representar esto? Entonces, esa parte a mí también me costó bastante, porque aparte siento que es un proceso de conocerte a ti mismo, o sea, como de decir qué es lo que quiero decir y cómo lo quiero decir y atreverte a hacerlo, porque no es tan fácil, porque, o sea, la primera vez que uno empieza a hacer arte ya como más personal, como que te exhibes, o sea, como que exhibes una parte de ti muy íntima. Entonces es como que de repente entra ese miedo de qué va a pensar la gente de lo que estoy dibujando, ¿no? O sea, como que sí te entra como ese miedito. Y a mí me costó esa parte, pero pues creo que a lo largo de la carrera es un proceso también personal que se tiene que ir trabajando. O sea, como de muchos aspectos en uno mismo para poder representar lo que quieres decir. O sea, y representarlo de una forma como muy tuya, como muy original. Entonces sí, o sea, también me identifiqué con ese ejemplo que pusiste de los dulces, porque al principio me costó y ya después como que uno va dejando que fluyan las cosas y yo siento que más que nada era el miedo. Una parte era el miedo que me tenía bloqueada y que no me dejaba que yo empezara a trabajar las ideas. Ya cuando empiezas a perderle el miedo de que pues realmente, pues sí, dejas que fluya, dejas de tener sobrepensamientos de que no va a salir bien o cosas así, pues ya. O sea, fluye y empiezan a trabajar las ideas, ¿no? Eso por esa parte, ¿no? Y pues ahora de lo de la foto, es bien chistoso porque, bueno, o sea, siempre me ha gustado la foto, siempre me ha gustado, pero si me preguntas ahí sí que cómo me preparé o así, pues realmente no, o sea, de foto apenas estoy buscando cursos y cosas, porque, o sea, suena chistoso, ¿no? Pero no, o sea, de foto nunca tomé un curso más que las materias que teníamos en la escuela, que nos daban fotografía. Y luego, para mi suerte, cuando nos iba a tocar fotografía análoga, tocó pandemia y no se hizo nada. O sea, ese semestre me lo perdí y era una de las materias que yo más me emocionaban. Cuando vi el plan de estudios en primer semestre, yo dije, ay, qué padre que voy a aprender fotografía análoga, ¿no? No me tocó, o sea, gran parte de las materias que se relacionaron con foto fueron en pandemia. Me tocó también audiovisual en pandemia, que a pesar de haber sido una materia virtual, fue una de mis favoritas, o sea, la disfruté ujú. muchísimo. Y es que siento que no sé, con la foto ha sido como muy intuitivo, o sea, como dejarlo fluir. Me ha costado, por ejemplo, la teoría también de foto. Entonces yo solo soy como que agarro mi cámara, ya le sé mover manual, este, y no sé, o sea, como que solo se da, como que empiezo a buscar el objetivo y quizás como lo que dices, ¿no? Como que vas desarrollando como un sentido de observación. Siento que es eso. O sea, la observación es algo muy importante tanto en dibujo como en foto. En dibujo porque cuando yo les pongo a hacer ejercicios a mis alumnos, eso les digo, ¿no? Este, mm, la observación va a ser clave. O sea, si tú empiezas a observar muy bien, empiezas a desarrollar tu ojo con lo que estás copiando, te vas a ir dando cuenta de errores que vas a ir pudiendo corregir. Entonces, entre más observes, más te vas a dar cuenta y ya solito va a ir fluyendo tu mano, ¿no? Hay que empezar a soltar la mano, pero la observación es un 70%, ¿no? Entonces siento que quizás esa parte de observación que fui desarrollando con la pintura, pues se dio sola con la fotografía, o sea, como que el hecho de con el ojo ir buscando el encuadre, ir buscando los colores, la pose, las formas, pues solito se dio.
y la verdad es que a este punto puedo decir que la fotografía me encanta de igual forma que la pintura, solo que, realmente no me he puesto a estudiar así tan formalmente la foto, y sí es algo que ya estoy haciendo, pero me siento más principiante en ese sentido, porque no he tenido tantos cursos o así. He tenido, la verdad que la suerte de que he quedado en varios concursos, y eso me ha sorprendido porque es lo que platicaba la otra vez de que, aquí, en mi casa que les decía, es raro que tengo más reconocimientos de foto que de pintura. Y, o sea, y no siento que sea porque lo hago mejor que la pintura, pero, pues, no sé, quizás es una señal de que tengo potencial ahí que no estoy explotando al 100%. O sea, que si lo explotara todavía más, pues llegaría más lejos. O sea, entonces sí lo he considerado mucho, o sea, porque me encanta la foto. Y digo, por algo he tenido más reconocimientos de foto, entonces creo que es algo por lo que debo seguir. O sea, debo seguir ese camino sin abandonar la pintura, porque los dos me gustan. Incluso llega un punto en el que empiezo a mezclar estas dos líneas, que empiezo a hacer como tipo body paints. Esto lo hacía más hace algunos años, pero ya lo estoy retomando. Entonces yo hago como una pintura, ¿no? En mi cara, en mi cuerpo, y luego me hago el autorretrato y luego le meto postproducción, lo edito, ¿no? Entonces esto me encanta porque puedo como combinar las dos cosas que me encanta hacer, que es la pintura y la foto. Así que trato ahorita de buscar como la manera de equilibrar todo, porque también es difícil cuando te gusta hacer muchas cosas y quieres meterte a todo y a la vez no le das el enfoque a una y como que todo está así, ¿no? Es difícil. Y no solo, o sea, y no solo estoy que con la pintura y con la foto, tengo otros hobbies que también ando así queriendo hacer. Entonces, es difícil como tratar de equilibrar todo. Entonces, trato de mezclarlo un poco. Ujú. Todo esto que mencionas creo que es muy, eh, muy elemental. Creo que a veces así pasa, ¿no? Te voy a ser honesto, a veces que encontramos reconocimientos en otras áreas que no hemos trabajado mucho. Por eso Ujú, dices, es tanto cómico que tengo más reconocimiento en fotografía que en pintura. Y es curioso porque sí es una cuestión de repente un poco intuitiva y creo que tiene mucho que ver con lo que has mencionado, con tener una muy buena observación acerca vamos a decir, de una imagen. Yo recuerdo que hace como un mes entrevisté a Elena Bellinghauser. Elena Bellinghauser es una fotógrafa mexicana, mitad, es como, tiene apellido como alemán, polaco, pero ella es totalmente mexicana, francesa, pero se siente más mexicana. Y ujú, me encanta, por ejemplo, a mí me encantan mucho sus fotos de esta Elena, ¿no? Y ella sí tiene mucha carga teórica y todo, pero ella decía que es una cuestión ya como lo mencionaste, es como muy personal, o sea, como muy intuitiva. O sea, ujú. no dice, sí, sí tengo, o sea, sí me agrada la fotografía, me dediqué, pero igual como tú lo acabas de decir, así como la pintura te profesionalizaste. Ahora, aquí hay una cuestión, digo, eres alguien joven para empezar todo, por los reconocimientos que tienes, digo, son pocos en ocasiones los chicos que tienen este tipo de, vamos a decirlo, de reconocimiento y que también quieren como verlo como un oficio, como una profesión o dedicarse a ello. Yo te preguntaría, ¿qué tipo de tips o qué tipo de tips o cosas le recomendarías a estos jóvenes que de repente quieren como incursionar en este área de artes? O en este campo del arte, porque para Ujú, muchos es muy difícil, ¿no? Porque unos se meten a diseño gráfico, a lo mejor porque no les queda otra opción, otros se meten a ujú. comunicación visual porque creen que ahí van a encontrar este punto de convergencia o etc., arquitectura, etc., ¿no? Entonces, porque encuentran como ese vínculo, pero que a lo mejor no es como en tu caso, que sí es como una, vamos a decirlo, una licenciatura en artes visuales por la Facultad de Artes, pero que fue la opción que tuvieron más inmediata, tanto puede ser por distancia, porque a lo mejor no se quedaron en la institución que ellos querían, o porque económicamente no tenían para ello, o yo qué sé, pero que sí están, como por así decirlo, profesionalizándose, incursionando en esta cuestión del arte. ¿Tú qué tipo de tips o cosas les recomendarías a ellos para que se vayan, vamos a decirlo, profesionalizando en estos términos, ¿no? Bueno, pues algo que es clave si quieres empezar a, por ejemplo, a formar currículum,
pues es buscarle, de plano, buscar esas oportunidades. Hay muchos, a veces hay muchas convocatorias, muchos concursos y, y digo, a veces me encantaría poder participar en todos. No, a veces no puedo por los tiempos de la vida, pero he tratado, o sea, he tratado de meterme a los más que pueda y eso es clave porque es como que estás picándole a diferentes oportunidades y no sabes si en un momento, pues en alguna te van a dar el sí. Es lo que nos decía mucho una maestra en la facultad, que nos decía, en todos lados ya tienes el no. O sea, tú ya tienes el no asegurado. Pero si empiezas a participar en todo lo que puedas, en algún momento alguien te va a decir que sí. O sea, es rascarle. Y yo creo que esto me pasó con el reconocimiento de foto. O sea, si te soy sincera, es el que menos me esperaba ganar, porque y aparte es un concurso que está, me gustó mucho ese concurso porque está abierto a todos los universitarios, o sea, seas de la carrera que seas, si a alguien le gusta la foto, pues participe, nada más el requisito es ser universitario, o sea, de lo que seas, hagas, seas de artes o seas de ingenieros, lo que seas, solo tienes que ser universitario y lo organiza Fiel, se llama, con doble L. Es un festival que se hace en León, Guanajuato. Y pues, o sea, nos llegó la convocatoria a la universidad porque la universidad está como en convenio con ellos, pero igual puede ser de cualquier otra universidad, ¿no? Y yo la vi y dije, pues, o sea, lo mismo, no pierdo nada, ¿no? Se las voy a mandar. Entonces seleccioné algunas fotos que yo sentí que pues, eran de las mejorcitas que tenía, que se adaptaran también al tema que estaban pidiendo, porque en ese momento el tema era como afectos y paz para recuperar el mundo. Pues me quedó excelente porque justo como te mencionaba, me he enfocado también como a temas ambientales y estas cosas. Y dije, yo creo que entra ahí algo tiene que entrar, ¿no? Por el tema. Entonces ya mandé mis fotos y pero realmente no, y fue el registro más fácil que he hecho. O sea, hay convocatorias que sí te piden que el currículum, que la semblanza, que tu portafolio, que no sé qué, que, o sea, un montón de cosas te piden y sí es un poquito, como tedioso, ¿no? Estar organizando todos los documentos que te piden. Para eso solo tenías que poner tu correo, tu universidad y las fotos, subirlas. Entonces fue el concurso más fácil en el que me he registrado y cuando vi que quedé, fue como una sorpresa así grandísima, o sea, dije, wow, o sea, y me levantó mucho el ánimo porque también, pues a veces participas en varios que tú sientes que sí tienes más la esperanza de quedar y a veces no quedas, y en este que yo sentía que no quedé, ¿no? Entonces te digo, a veces es muy al azar, nunca sabes en qué se van a basar los jueces para escoger los ganadores, pero hay veces que pasa, o sea, chicle y pega, ¿no? Es casi, casi así. Tú lo intentas y tienes posibilidades de quedar, o sea, el no ya lo tienes, pero puedes intentarlo, ¿no? Entonces, así me pasó en esto, entonces creo que algo para ir haciendo currículum es clave empezar a participar en muchos concursos, en convocatorias. La verdad que la universidad me acercó mucho a exposiciones, en ese sentido, ¿no? En el sentido de las exposiciones, porque, pues como te digo, te vas acercando con gente del medio, con gente que organiza precisamente estos eventos, ya te van invitando o van haciendo convocatorias y ya tú te metes, te seleccionan. Por esa parte es mucho más fácil cuando sí estás en la licenciatura, porque muchas veces esas convocatorias te piden que precisamente estés estudiando esto, o sea, que sí vayas como con una licenciatura o algo. No todas, por eso hay que como que buscarle, ¿no? Y por eso me gustó mucho esa de foto, porque realmente no te pedía algo así, o sea, te pedía simplemente enviar tus fotos y ser universitario. Entonces eso me gustó mucho. Y te digo como que el hecho de que vayas como tratando de también de exponer, pues ya te va conociendo un poquito de más gente. Muchas veces en las exposiciones hay artistas que ya están un poco más consolidados. Y la verdad, un punto importante, a veces más que estudiar y que todo esto, son los contactos. O sea, también esa parte a mí me ha costado un poco porque soy un poquito, em, pues como medio introvertida, como penosa.
Entonces, o sea, el momento de yo querer socializar, a veces no se me da tan fácil, pero yo observando a las personas me he dado cuenta que los que han sabido hacer esa parte de socializar, pues luego empiezan a tener más contactos y más oportunidades. Entonces es importante, o sea, es importante la parte social también, si quieres empezar a, pues, acercarte más al medio, es la forma también, más, pues, a veces hasta más efectiva, ¿no? O sea, es importante también esa parte social. Esos podrían ser como los consejos, como acercarse, tratar de socializar, cosa que a mí me ha costado trabajo, em, buscar muchos, concursos y convocatorias y entrar a todas las que se puedan, porque en algún momento, pues, puede que queden, ¿no? Ese sería como Ujú. algunos consejos en respecto a eso. Creo que tú lo acabas de señalar. Muchos que inician en este campo artístico del arte, en términos, podrán tener una carga teórica y práctica, yo no descartaría que buena, pero Ujú, a veces se carece de lo que tú mencionas, una cierta iniciativa al momento de querer, vamos a decir, salir allá. De hecho, mucho se ha etiquetado, estigmatizando a que la mayoría de los que fungen en el medio, en medio de las artes suelen ser como muy introspectivos y poco sociales, pero creo que esa es la clave. O sea, en este mundo, bueno, en este campo que es el del arte, si tienes que generar una especie de vínculo y redes, eh, que también a nivel político, a nivel, vamos a decirlo, de cualquier esfera, funciona. ujú, O sea, igual con lo de filosofía. En filosofía suele también ser ujú, muy dado a ser sujetos de escritorio, o sea, campos de investigación, trabajos, pero cuando sales al mundo real, te chocas con que muchas veces no resulta tan académico como tú pensabas que operaba dentro ujú, del campo universitario o dentro de la propia universidad. Y entonces tienes que empezar a jugar con esto que tú acabas de señalar muy de manera, vamos a decirlo, asertiva y experiencial cuando decías, bueno, yo metía y metan y metan y concursen y participen y todo esto, ¿no? Porque ujú, eso viene y pega, pero si no, por lo menos obtienes una experiencia acerca de ello. ujú, Y creo que vas también generando como una especie de, vamos, de archivo, de portafolio que a la larga se va sumando a todo tu campo curricular, que si bien no quedaste, no hay problema, pero ya está ahí, ¿no? Presente. Por ejemplo, ahora, yo te preguntaría como en un término así como más general, tú que últimamente veo, yo, bueno, yo particularmente veo que muchos, tanto teóricos del arte, estetas, como curadores de arte, pero también artistas, empiezan a fungir en las redes sociales. Por ejemplo, dos de las plataformas que veo que tienen como mm, ¿cómo decirlo? Como mucho pegue con ello, que han tenido mucho impacto, son Instagram y TikTok, creo, si no me equivoco. No tanto Facebook ni YouTube, pero sí veo que TikTok y Instagram tienen como son plataformas que te ayudan a visualizarte o a posicionarte en algunos casos. Yo te preguntaría a ti, ¿tú las ocupas, las has ocupado, no le ves la necesidad? ¿O crees que sí es importante para algunos que a lo mejor inician, que sí empiecen a dotar sus contenidos en estas plataformas para que su obra sea conocida y que podrías, ajá, tú dirías que son buenas herramientas o las descartarías o cómo las verías tú desde tu experiencia? Ujú. Sí, mira, pues sin duda que sí son buenas herramientas. Lo que pasa aquí y el problema con el que yo me enfrenté, digamos, es que es muy difícil, para empezar, es muy difícil mantener una red social activa. Ahora, si de por sí es difícil esa parte, mantenerla activa con un tema de arte es un trabajo de tiempo completo. Entonces, pues yo no he tenido hasta ahorita no tenía esa oportunidad hasta que salí de la uni. O sea, todo el tiempo que yo estuve dentro de la uni, el tiempo me consumía con las tareas, con todo. Y sí trataba de subir cosas a redes sociales, pero no lograba tener una constancia, este, pues, pues sí, era una constancia, ¿no? O sea, no lograba eso. Podría subir videos durante una semana completa y luego me desaparecía 2 meses. Entonces eso no me estaba funcionando mucho, sí un poco, pero no mucho. Entonces hasta el momento en el que acabé la uni, que ya tuve como más tiempo
poder editar mis videos, poder grabar más, todo esto. Empecé a ser más constante y sin duda me ha servido, pero aquí hay una cuestión que es lo que te mencionaba, que es muy difícil mantener una red social que vaya enfocada solamente al arte. Se puede hacer, o sea, no digo que no, pero es difícil y lamentablemente en estos tiempos no es tan valorado. O sea, bueno, sabemos que de por sí en México no es algo muy valorado, pero en sí muchas veces la mayoría de la gente entra a redes sociales para entretenerse pues por ocio, no muchas veces para aprender. Entonces, yo lo que me he dado cuenta, sí subo mis videos de repente de arte, pero no pude mantener mi cuenta enfocada a eso porque era muy difícil todos los días subir algo de esto, ¿no? O sea, sí, quizás se podría hacer, pero no, siento que no hubiera pegado de la misma manera. Entonces, lo que empecé a hacer, yo me acuerdo y me da mucha risa, cuando salió TikTok en pandemia, yo me negaba a descargar TikTok. Yo era de esas que Mm, no, como, qué cringe, no sé qué. yo igual. Entonces, ajá, pero en un punto dije, ok, me voy a descargar TikTok, pero si me lo voy a descargar, va a ser para subir puras cosas de arte, para promover. Empiezo a hacer esto, ya, y yo creo que al mes ya estaba subiendo puras tonterías. Y yo quedé, ¿no? Pero llega un punto en el que me doy cuenta que para mí es muy difícil mantener una línea y admiro mucho a los creadores de contenido que lo hacen. O sea, que de verdad su contenido es o filosófico o artístico y suben puras cosas sobre esto y información educativa, pero para mí era muy difícil. Uno, porque a lo mejor no estoy produciendo lo suficiente para poder mostrar lo suficiente por mis tiempos y por muchas cuestiones, ¿no? Entonces yo seguí utilizando redes sociales, pero ya pues de una forma muy variada, de una forma que de repente un día subí un video de arte, luego otro video que de moda y otro de humor y otro, o sea, de mil cosas y estoy consciente que es difícil crecer así, porque creo que cuando sigues una línea más específica, puede que vayas generando seguidores más reales. Ajá, pero a mí pues me ha costado mucho. Sin embargo, he seguido con esta parte como de subir de todo y me ha traído buenos resultados para lo que sea. O sea, ya fuera en el arte o ya fuera en otros ámbitos para generar ingresos, me ha servido muchísimo. Entonces, sí hay que aprovecharse mucho de las redes sociales, o sea, sí hay que aprender a utilizarlas, porque si tú haces un negocio, ahorita en la actualidad, las redes sociales van a ser como tu mejor ayuda. Por ejemplo, ahorita estoy con lo de mis clases de pintura y tengo flyers, de hecho tengo unos aquí que a veces me salgo a la calle a Adelante, pegarlos adelante. en Ujú. pósters, y este mismo flyer lo tengo en digital, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me puedo salir a toda la colonia a pegar 30 flyers y me van a llegar 5 mensajes, que a lo mejor puede que de esos 5 sí sale alguien, ¿no? Ujú. Pero lo publico en Facebook y pago en Facebook las promociones, ¿cómo se llama? Pues sí, o sea, como publicidad que pagas Sí, para que le la aparezca a pauta, los ajá, demás ¿qué pautas para qué? Exactamente. y me Ujú. llegan 30 mensajes. Entonces, o sea, te das cuenta que la gente ya no ve los letreros en la calle, la gente ya lo único que se mete a ver es el celular. Entonces, ha sido para mí mucho más efectivo promocionarme en redes sociales que a la antigua, ¿no? Que con volantes y con todo esto, aparte de que gastas más a final de cuentas. Entonces, sí, o sea, creo que yo sí he tratado de alguna forma em, aprovechar ese lado de las redes sociales y a pesar de que yo no he podido que mi contenido sea 100% de arte, trato de vez en cuando subir algo así y poco a poco la gente me va identificando, así de que a lo mejor me siguieron por algún video de humor o de cualquier otra cosa y en algún punto ven que también pinto y que también hago otras cosas y ya se van enterando. Porque pues sí, o sea, para mí ha sido imposible. Digo, me encantaría que pudiera yo seguir una sola línea en mis videos, pero también soy muy bipolar. O sea, no solo con las redes sociales, o sea, hoy me dan ganas de salir a tomar fotos y mañana me dan ganas de pintar y al otro día me dan ganas de agarrar la guitarra y luego de no hacer nada.
Entonces, o sea, soy muy así, como que salto mucho a muchos lados, entonces para mí fue imposible irme en una sola línea, la verdad. Ujú. Pero Yo si creo hay que, quienes ujú, son así, deberían aprovechar eso también. creo que en efecto es algo difícil, o sea, yo lo veo desde mi criterio, desde mi experiencia personal, o sea, efectivamente, mantener como una misma línea de discurso, una misma línea temática, a veces suele ser exigente y como lo ha señalado, es de tiempo completo, o sea, Ujú, el mismo proyecto, este proyecto de píldoras filosóficas, para que hoy fuera un poquito más constante, digo, ya es más constante a como era hace todavía 2 años, tuvo que pasar por ese proceso, en efectivo, donde subía, luego pasaban meses, hasta que llegó un ujú, proceso en el que tuve como el tiempo, me senté ujú, y dije, voy a dedicarle esto, y no solamente eso, sino también empezarlo a reflejar en el propio perfil. Ya últimamente mi perfil, que era como, vamos a decirlo, como personal, lo convertí más en un perfil público de creación de contenido, donde realmente ya mi interacción es dotar prácticamente de contenido de lo que voy a estar trabajando o de lo que voy a estar o de lo que he hecho en el campo personal como filosófico, como político, y el perfil que tengo de Facebook de Pildra es totalmente filosófico, pero efectivamente te absorbe mucho tiempo, más aparte ujú, estar, en mi caso, más aparte el trabajo y todo esto, pues te suma todavía mucho más, vamos a decirlo, mucho más dedicación, ¿no? Cosa que de repente la gente no ve desde el otro lado ujú. de la pantalla. Efectivamente piensan, ah, bueno, pues es que se dio así. Y son modalidades totalmente distintas, ¿no? No quiere decir que una sea más, más productiva o mejor que la otra. Simplemente son modas de operar totalmente diferentes. Tú lo acabas de decir. Yo soy más de salir a la calle, de pegar, de hacer esto, pero también de aprovechar las redes, de pautar algunas cosas. Al final de cuentas, es toda una estrategia de mercado que se nos olvida que en el campo de las artes, en el campo de la literatura, de la propia filosofía, en todo este campo, sí, vinculado con la parte estética o de contemplación artística, tiene que también tener ese peso, o sea, saberte vender, hacerte público. Y es Ujú. lo que a lo mejor creo que muchos, vamos a decir, muchos artistas les cuesta trabajo, el tomar, el poner ese pie y decir, bueno, estoy operando como una persona pública. De hecho, ahí viene otra pregunta un poco. A qué se debe? ¿Tiene algún significado, a lo mejor sin ser invasivo, el término, bueno, tu nombre con el que te, artístico que es Strauffer, o hace alusión a algo, tiene ahí una connotación significativa? Bueno, si la tiene, pues bien, y si no, pues no hay ningún problema. Ujú. Pues así como muy artística, realmente no. O sea, es más como un tipo apodo que adapté, porque digamos que igual, así como te digo que soy bien cambiante, yo cambiaba siempre mi nombre de usuario cada mes en Insta y eso no me favorecía, porque pues, o sea, creo que si adoptas ya uno solo, pues es más fácil que la gente se acuerde de uno solo y ya te pueda seguir y te identifique así. Ahora, yo me sentía con la necesidad de tener un nombre artístico porque pues me llamo María Fernanda y hay muchísimas Marías Fernandas. Entonces, para que en algún punto la gente me identifique de que, ah, Fernanda, la que pinta, pues va a decir, ¿cuál de todas? O sea, tan solo en mi facultad había como otras, 5 o 6 Marías Fernandas que pintan padrísimo y a veces confundían nuestras pinturas. Entonces, o solo María o solo Fernanda, pero, o sea, es un nombre demasiado común, al menos aquí en México, ¿no? Entonces, yo sí sentí como que necesitaba eso, como que necesitaba un nombre artístico. Y y es muy chistoso, pero que realmente el apodo surge como de Strawberry, que es como de Mm. Rosita Fresita, porque me decían a veces así, ¿no? A veces me decían que la Rosita Fresita. Entonces, en un punto yo adopté ese nombre en Insta, pero era muy largo. Entonces, un punto como que me acuerdo que un amigo lo resumió y me decía Straw. Y, y en un punto pues surgió la idea como de combinar el Straw con mi nombre y me gustó cómo sonaba. Entonces dije, me gusta mucho, es cortito, es original. O sea, no batallaba con esto de redes sociales que pones un nombre que tú crees que es original y ya lo tienen no sé cuántas personas. O sea, como un nombre de usuario ya
ya ocupado, ¿no? Y empecé a poner este y nadie lo tenía. O sea, como que dije, uy, o sea, me aprovecho aquí súper bien, ¿no? Entonces empecé a poner este nombre en todas mis redes y me gustó y me sigue gustando. Entonces dije, bueno, creo que ya llevo un rato con este nombre, entonces voy a adoptarlo también a mis pinturas y a mi arte para que poco a poco la gente me vaya identificando más con este seudónimo que como María Fernanda Mendoza, porque pues realmente es difícil, es un nombre muy común. Entonces yo me sentía con esa necesidad de ponerme un seudónimo. Ok, bien, bueno, gracias por darnos el significado de, de tu seudónimo artístico. Y vamos a ir entrando con las preguntas que son las que creo que muchos quieren escuchar, que son las preguntas del millón o las preguntas Va. más interesantes, que son, ¿cómo empezaste tú a, vamos a decirlo, a ponerle un costo o a empezar a ponerle, sí, un valor agregado a tu obra, a tu trabajo? Porque creo que ese también es otro de los puntos difíciles para los que inician en esta, ¿cómo se llama? En este rubro. Y lo digo también desde una experiencia personal, o sea, para mí dar el paso a dar cursos donde se tiene que cobrar por ello, me costó un poco de trabajo. Entonces, digo, y yo digo, ya con cierta experiencia y con cierta edad y ya con cierta más profesionalización, ya casi con maestría y cosas de ese tipo, con aparte años de docencia, de servicio público, de actividad, hacer algo ya propio ha costado trabajo. Y esto lo digo no solamente para los artistas que se dedican a la foto, a la pintura, a la escultura, a la música, también a los que hacen filosofía, poesía, literatura. Eh, ¿Cuál sería ese primer, o cómo empiezas tú a valorar desde obviamente desde tu campo, desde tu experiencia, a decir, bueno, el monto, o empiezo con este monto, ¿cómo? Porque sí, me ha tocado ver, bueno, no, sí voy a poner el ejemplo de que no me gusta poner, pero como el de la hija de Bárbara Regil, ¿no? Que de repente puso sus fotos a un precio exorbitante, que no dudo que haya gente familiar o conocidos que lo paguen, dado el gremio en el que se Ujú, relaciona, pero siendo realistas, o sea, a lo mejor no todos tienen esa, vamos a decirlo, esas relaciones familiares de posición económicamente alta. Y ante ese tipo de público, ¿cómo, ante ese tipo más bien de situación en la que muchos se encuentran, cómo empezar a costear, cómo empezar a poner digo, un monto o empezar sí, a ponerle este valor agregado al trabajo, a tu trabajo ujú, particularmente artístico? Ujú. ¿Cómo cómo le sacas esta suma? ¿Cómo dices, bueno, esto sale tanto, ¿no? Ujú. ujú. Bueno, pues aquí sí vamos a ser como muy específicos. Más que nada porque me he percatado que también muchas veces cuando alguien pregunta esto, o pasaba mucho en la universidad también, que lo preguntaban abiertamente y a veces algunos profes no te lo decían. O sea, o te daban muchas vueltas al asunto y lo que más uno quiere saber es casi casi que te digan la cantidad así tal cual, cóbrala en 2000, 2350, así muy específico quieren. Entonces, sí, eso vamos a hablar un poquito de esto. Por ejemplo, yo, mis primeras comisiones que hice fueron en la prepa. Fueron en la prepa, que es cuando yo todavía ni siquiera tomaba bien cursos. Sí había tomado, pero muy poquitos. Pero a la gente le gustaba y me las empezaron a pedir. Entonces empecé a hacer comisiones porque pues era una forma para mí de ganarme un dinerito extra, ¿no? Este, cuando empiezo en este momento, pues como obviamente no hay experiencia previa, ni cursos, ni carrera, ni nada, o sea, simplemente como digamos la habilidad de hacerlo, lo único que hice en ese momento fue ponerle un precio a mi hora y a mi material. O sea, hasta ahí. Y por ejemplo, y daba baratísimos las comisiones y aún así a veces se les hacía caro, ¿no? Pero por ejemplo, en ese tiempo yo me acuerdo muy bien, mi precio de hora era 35 pesos, creo, algo así, 35 pesos. Ujú. Y el material gastaba pues como 50 pesos, eso no era mucho, por lo mucho 100. En ese entonces no estaba tan caro el material, ahorita está carísimo. Este, Entonces, pues sí, me pueden hacer las comisiones y, por ejemplo, un promedio, ¿no? Que alguna me tardaba hacer 8 horas, que de hecho eran como las más tardadas, entre 8 y 12 horas eran las más tardadas. Entonces ya multiplicaba yo 8 por 35.
más mis 50, 100 pesitos de material, y ese era mi costo en ese entonces, que era cuando yo empezaba con las comisiones, ¿no? Después de un tiempo, pues a mí ya no me agradó tanto hacer comisiones por lo mismo de los problemas de que luego no lo querían pagar, me dejaban plantada, Mm. sentía que lo estaba malbaratando, no me daba tiempo, o sea, muchas mil razones. Aparte de que llega un punto en el que te empiezas a hacer como, pues como una impresora, o sea, porque empiezas a hacer puros encargos y ya no pintas como tus cosas. Entonces yo, pues ya ese es otro tema, ¿no? Pero, pero bueno, de esa forma empecé. Y luego cuando ya entro a la carrera, pues empieza a surgir justo esta duda, ¿no? Como ya te estás profesionalizando, entonces, ¿ahora cuánto vale? Y era lo que platicábamos también con los maestros de la carrera, que no fue hasta el último día de la carrera, así el último, que nos dijeron una cantidad, así tal cual, de puedes cobrar en esto. Entonces, esa vez fue una entrega que tuvimos, una entrega final en la carrera, e invitaron a algunos galeristas, invitaron a maestros ya profesionales y todo. Y un compañero tenía unas esculturas muy padres y uno de los galeristas se interesó por su escultura, pero, o sea, y le preguntó que, pues, que en qué valor tenía, porque se la quería comprar. Entonces mi compañero no supo en ese momento qué decirle. Hasta el final de la entrega, cuando ya se había ido el galerista, empezamos a platicar de eso, pues surgió la duda, ¿no? Porque mi compañero le dijo a la profesora, maestra, es que me dijo que cuánto y yo no supe qué decirle. Entonces, igual, mi maestra y ya nos habían dicho más o menos cómo podíamos cobrar, que era justo estos rubros, ¿no? Material. Entonces le empezó a preguntar, a ver, ¿cuánto gastaste? Y ya él dijo, no, pues qué tanto. Que no era mucho porque era una escultura como de materiales reciclados. Y ¿cuánto gastaste? ¿Cuántas horas le invertiste? Y de ejemplo se basan en el salario mínimo Ujú. porque pues es como lo mínimo que tiene que valer. O sea, no quiere decir que a fuerzas lo des en tu salario mínimo tu hora, pero te basas desde ahí, porque ese es como lo mínimo que tienes que cobrar, ¿no? Entonces ya, ¿no? Cuentas tus horas en base al salario mínimo, cuentas cuánto gastaste en material y si eres estudiante de artes, o sea, que estás cursando una licenciatura, una carrera y que pues, ya vas encaminado, aunque sea tercer, cuarto semestre que vas por ahí, ¿no? Como en la mitad, pero ya lo estás estudiando, empieza a haber como un valor, digamos, de currículum que le vas a aumentar extra. Y por ejemplo, una vez creo que fue un cuarto o quinto semestre, pues sí preguntamos como de, no, pero pues cuánto vale nuestro currículum, porque realmente pues está apenas empezando, ¿no? O sea, tiene unas cuantas exposiciones y tiene que estoy cursando la carrera, pero tampoco tiene como que he ganado muchos premios o cosas, ¿no? O sea, no está tan extenso, apenas está empezando. Y recuerdo que esa vez, la maestra nos dijo que valía más o menos, que el mínimo tenía que ser como, creo que eran 500 pesos de puro currículum de estudiante. Entonces, o sea, eso va de cajón, eso iba de cajón, pero obviamente conforme fueras tú formando más currículum, pues va subiendo, ¿no? Va subiendo un poquito. Y cuando termines la carrera, pues también, porque ya está acreditado que tienes esa carrera, que la acabaste, que tienes ese título. Entonces ya eres un profesional, ¿no? Entonces va subiendo, o sea, todas esas cosas se van agregando como al currículum y tu valor de currículum va subiendo. Esa era como también una cuestión que iba a ser como ese valor agregado a lo que ya tenía sumado de material y de horas. Luego iba el currículum, que eran los 500 pesos de cajón, ¿no? Por decir un ejemplo. Y también se le agregaba, en este caso, si tu obra es una obra original, digamos, sí, o sea, como de tu autoría, por ejemplo, vamos a retomar el tema de Mar, ¿no? Ujú. Que eran pinturas, ay, se me cayó, que eran pinturas, copiadas de Pinterest.
o sea, que no era una creación que ella se inventó. Y a veces pasa esto porque pues te piden encargos, te piden comisiones y a final de cuentas no es una creación tuya, es una creación que estás haciendo por medio de una comisión. Pero si entonces es una obra que tú hiciste de una serie tuya, de algo que tú estás exponiendo originalmente, entonces vale más porque pues es algo único, es algo que viene de ti, o sea, que viene de tu creación y que pues sí, que es original, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, esto también era algo que se le agregaba. Entonces ya llevábamos horas de trabajo, este, mm, material, currículum, eh, pues digamos que autoría, ¿no? O sea, como la originalidad de la obra y de la pieza, porque muchas veces también son piezas que sacas una vez y que ya no hay más, o sea, que ya no vas a reproducir más. Por ejemplo, en el caso por ejemplo, de grabado o cuando haces como impresiones en serie, pues sacas a lo mejor 20 tiras. Entonces, esto se convierte como que si a lo mejor si fuera una y vale 5,000, entonces como ahora son 20, pues le bajas el valor porque son varias. O sea, no es una pieza nada más, sino que ya hay más posibilidad de que más gente la adquiera, ¿no? Entonces, cuando es una sola, pues digamos que tiene un poco más de valor porque es única, no hay otra serie, ¿no? Entonces eso también se le agregaba. Bueno, llegamos a la conclusión de que su obra en este momento no valía menos de 5,000 pesos. Entonces, pues sí, o sea, son cosas que se van sumando, ¿no? Todo esto, pero si eres alguien que va empezando y que, pues a lo mejor no tienes mucha experiencia, pero ya te están haciendo encargos y todo esto, pues igual empiezas con esto de horas de trabajo, de material, y si es original, pues también se le agrega un extra, ¿no? Vas ahí calculándole y tú le puedes poner el precio a tu hora de lo que tú quieras realmente. Entonces eso ya es como más libre, ¿no? De cada quien, nada más que pues, por ejemplo, esto de lo de Mar ofendió a muchas personas porque pues sí, o sea, uno como artista va estudiando esto se esfuerza como para ir subiendo su precio. Entonces que alguien llega y lo ponga así, pues a veces da como ese No, sí, coraje, ¿no? sí, Que mucha gente. exactamente. Ujú. Pero, pero bueno, de alguna forma también es importante no malbaratar, porque, por ejemplo, si hay alguien que está haciendo sus comisiones y, y no sé, o sea, las da baratísimas. Por ejemplo, que de una pintura, no sé, en 200 pesos, cuando es una pintura que fácil se podría vender en 1,000, lo que estás haciendo es bajar también el mercado del arte, porque entonces alguien va a decir, ah, no, voy con mi compa que me cobra más barato y no valoras cuando vale más. O sea, cuando el arte tiene un precio caro porque es algo caro, o sea, es difícil de hacer, le inviertes tu tiempo. O sea, entonces también ahí hay que equilibrar las cosas, porque si también cobras demasiado barato, bajas el mercado y no dejas que pues que se pueda nivelar, ¿no? O sea, que lo valore la gente. Si empiezas a dar demasiado barato, pues sí, o sea, siempre se van a ir con el que cobra barato y no se va a repartir entre todos. Entonces eso también es como importante, como tampoco malbaratar Ujú. la obra. Creo que eso es, fíjate, eso es algo que yo no lo había analizado, pero es muy interesante la forma en cómo vas haciendo esta sumatoria al valor agregado de una obra. O sea, digo, efectivamente, en la universidad no nos enseñan esto, y te lo digo desde el campo, desde la Ujú. filosofía. O sea, dices, sí, nos forjan para ser, por ejemplo, en nuestro caso, para ser docentes, para ser investigadores, pero más allá del campo académico, que es una discusión que he tenido con muchos de filosofía, en mi caso, es bueno, y cómo sumamos fuera de la academia, o sea, porque dentro del, vamos a decirlo, dentro del horario laboral, en el caso del ser docente, pues ya hay como ciertas pagas o ciertas horas de cierta
monto por ciertas horas que tú puedes llegar a dar. Que la hora que 100, que 200, dependiendo de la institución, dependiendo también las carreras que se impongan, también dependiendo cuál es el monto de la colegiatura. Pues bueno, ya la institución más o menos te va a un balance. Hay unas que explotan más que otras y que no respetan los derechos laborales, pero pues eso ya es otra materia en cuestión. Sin embargo, fuera de la academia, entra esta disputa. Digo, yo nunca lo había analizado así con, vamos a decir, con ese matiz que tú lo tienes a lo mejor, sí, más trabajado, más pulido, porque sí, en efecto, una cosa es el material, o sea, estoy pensando, hace un rato fui a comprar yo unos libros, antes de que tuviéramos eso, fui a recoger los textos, ¿no? Y simplemente en una inversión, en esos textos invertí como unos, ¿qué quieres? Como unos 500, de hecho fueron como 600, 700 pesos, por ahí así. Pero dices, bueno, sí, son libros, pero libros a los cuales yo ya le invertí un dinero, un capital que voy a estudiar, de los cuales vienen ciertas materias, quiero hacer a lo mejor un curso, un debate, y no estoy considerando que si quiero a lo mejor dar un curso al respecto, cuántas horas se le va a invertir, cuánto ya invertí en el material, cuál es el valor Ujú, curricular que he generado a partir de los cursos de seminarios que he tomado, que he dado, de ponencias, y exacto. que en ocasiones, fíjate, no lo había considerado, pero tienes mucha razón, esta cuestión de malbaratar el trabajo, que se da solamente, yo creo que se da más bien en el campo de cuando alguien es como, sí, autogestivo o independiente. O sea, Ujú, por ejemplo, mi padre, que es contador público, pues él siempre trabaja, pues él establece sus costes y todo, pero una de las cosas que siempre le recriminaba es que de repente daba un poco barato, ¿no? Y él decía, no, pero pues es que tengo más clientes y todo esto, pero ya fue como subiendo sus costos después de la asesoría que le íbamos dando. Pero en efecto, yo creo que no es ni dar muy bajo, pero ujú, tampoco dar cantidades exorbitantes, ¿no? También ser como conscientes de que, bueno, estoy iniciando, a lo mejor mi obra ni siquiera ujú, vale, o sea, a lo mejor sí sí le he invertido una especie de cantidad en material, pero pues no tengo tampoco una carcata curricular, todo, eso no significa, como dices, los de 100, 200 pesos, pero a lo mejor ujú, sí unos 500, 400, 600, ahí vas haciendo un cálculo que también lo haga accesible en conforme a tu entorno, porque también hay que ujú, tener en cuenta el contexto, que muchas veces se nos olvida. Los contextos en los que nos movemos juegan un papel importante. No es lo mismo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, querer ofertar una obra de arte en Ecatepec, en Coacalco, que son las zonas periféricas a la Ciudad de México, en el Estado de México, donde la economía pues tampoco tiene como ingresos muy altos, a la Condesa o la Roma Santa Fe, donde estamos hablando de gente con un nivel económico mucho más alto en la Ciudad de México y prácticamente en la metrópoli, donde a lo mejor, ¿qué será? 1,000, 2,000 pesos no resulta tan costoso y están dispuestos a pagarlo, mientras que en otras periferias no lo es y también ser como conscientes de ese esquema en el que se encuentra, de ese contexto en el que se encuentra, pero como bien ha señalado, no hacerlo más barato porque baja el costo del, ¿cómo se llama? Del producto. Y también esta cuestión de la originalidad, que creo que también es otra noción muy importante a señalar ahí. Estos son varias cosas que me llaman la atención. Sin embargo, antes de seguir con esto, creo que literalmente fue una clase como de administración, de marketing, creo que a muchos les hace falta. Te voy a ser honesto, a muchos les hace falta. O sea, me incluyo. O sea, digo, hubo cosas que yo hasta dije, voy a apuntarlas porque me resultan realmente interesantes y útiles, pero creo que no solamente ese es tu formación, tu profesionalización, también has estado trabajando en otros proyectos, tanto independientes, ¿no? Creo que por ahí tenías un proyecto o una serie que estás trabajando y que posteriormente nos gustaría que la presentaras, igual cuando ya esté hecha, ya con más marco teórico y con una cuestión más, vamos, desarrollada. Pero si nos podrías hablar un poco de esa serie o ese trabajo que estás desarrollando como una especie de promo, por así decirlo. Ujú. sí, pues, realmente me llevo tiempo con esta serie, por lo mismo que te digo, circunstancias de la vida no la he podido terminar, pero yo espero que ya muy pronto, digo, la estoy trabajando, actualmente la estoy trabajando, pero soy una persona de verdad, a veces un poquito perfeccionista, entonces me centro mucho en los detalles de las pinturas y son pinturas grandes, son pinturas de 60 por 80 centímetros. Y pues sí, sí les estoy dando mucha dedicación porque soy así con la pintura, soy muy así como muy detallista. Es una serie que se llama Trastornos psicosomáticos en tiempos de pandemia, que precisamente la empecé en pandemia, que habla de cómo
una emoción, o sea, empieza desde las emociones, como una emoción a veces puede llegar a descontrolarse y llegar a ser como una enfermedad mental. Y cómo esa enfermedad mental también llega a afectarte al cuerpo de manera física. Por eso se llama psicosomático, ¿no? Que es como una enfermedad mental que te afecta también físicamente. Entonces, mi idea es como hacer una pintura, un dibujo de cada emoción y desarrollarlo de forma que sea como tipo, no sé, enfermedad y consecuencia, como que se vea la consecuencia en la misma pintura, ¿no? De hecho, tengo una aquí atrás, está medio rara. Ah, ujú. Es un dibujo, creo que no puedo hacer zoom, pero bueno, Sí, se los sí, voy a sí. enseñar. Ujú, ujú. Este, el que tengo aquí es un dibujo de gises pastel, que de hecho esos ya los terminé, son como 5 dibujos de gises pastel. Y y por ejemplo, este es como de estrés, o sea, empieza como con esa emoción del estrés. Y si alcanzan a ver, tiene como la mitad de la cara, como una división, y hace referencia también como a la parálisis facial. O sea, es como agarrar esta emoción y, y desarrollarla y como mostrar la consecuencia que puede llegar a causar, ¿no? En este caso, o sea, un estrés excesivo puede llegarte a causar una parálisis facial, ¿no? Entonces es como de cómo lo mental te afecta este, físicamente también. Y así tengo como un dibujo, una pintura de cada cosa, ¿no? De ira, de depresión, emociones negativas. Y la verdad es que al principio mi idea era hacer la mitad de emociones negativas y mitad emociones positivas, pero una maestra me dijo que las negativas me daban para la serie completa, que me centrara en una sola cosa. Entonces sí, empecé a sacar mucho material de esto. Y a veces son, también en algunos dibujos, como la serie también se llama En tiempos de pandemia, en algunas composiciones represento también cómo hemos sido dependientes ya de la tecnología y cómo eso también afecta. O hago como una especie de juego como medio digital con lo emocional, porque pues es adaptado a estos tiempos. Entonces, sí, es como un tema actual que pues ahorita, por ejemplo, es muy común que se hablen estos temas de que todo el mundo está pasando por ansiedad, que ya tienes ¿cómo se llama? TDA, que todo el mundo tiene algo de esto, ¿no? Entonces, o sea, y sí lo creo por la forma en la que vivimos. Entonces, bueno, esto surge también como de una búsqueda personal. Yo la pasé muy mal cuando fue pandemia, cuando pues todas las materias se volvieron virtuales, cuando toda la escuela ya era virtual, a mí me afectó mucho como esa parte, porque yo realmente estaba disfrutando mucho mi carrera presencialmente. Entonces, cuando pasa esto, pues muchas emociones, me costó muchísimo trabajo y creo que una forma de sacarlo también, de alguna forma, fue haciendo una serie sobre esto, porque era algo que yo traía muy dentro, ¿no? Y que quería yo tratar como de transmitir, porque veía que no solamente era yo, o sea, veía que también mis compañeros estaban pasando por lo mismo, o sea, por muchos colapsos mentales y cómo veía que físicamente y en salud nos estaba afectando a todos, salud mental y salud física. Entonces es como una mezcla de esto, es como una mezcla de esto y pues sí, espero que pronto la podamos presentar también aquí. Digo, ya tengo todo planeado para que se dé en un futuro esta exposición, que quiero que sea mi primera exposición individual. Y pues sí, ojalá que todo salga bien y que a mucha gente le llegue este tema también, porque pues considero que es algo, pues sí es el tema de la época, siento, Ujú. que es como el No, tema de la época. mm.
No, creo que le das en el clavo. Efectivamente, el filósofo coreano-alemán Bill Shung Han, en uno de sus textos llamado La sociedad del cansancio, establece que precisamente lo que menos nos hemos dado en la actualidad es un cansancio o un descanso profundo, donde precisamente un sueño profundo donde podamos literalmente desahogar todo este estrés que se vive y qué momento más cúspide que no que el que se presentó durante la pandemia. Yo creo que a partir de eso se hizo visible las enfermedades mentales, que no es que no estuvieran, más bien ya Ujú, estaban, pero dadas vamos a las condiciones en las cuales no habíamos, vamos a decir, ¿no? Internalizado la idea de que el estar encerrado, el estar haciendo ciertas actividades repetitivas, no solamente dentro del cuarto, sino enclaustrado dentro de la casa, y a eso añadirle todavía que, por ejemplo, en el mundo algunas personas todavía seguían operando bajo el temor a enfermarse o X o Y cosa, pues generaba una especie de enfermedad, sí, psicológica, mental, pero ya. también, como tú lo enseñas, psicosomática. Yo te voy a decir, yo durante la pandemia subí de peso, o sea, y creo que después me vino otra cuestión de depresión y fue precisamente posterior a la pandemia, otras cuestiones de carácter personal que me hicieron hacer el rebote, bajar de peso, o sea, fue como, Ujú, pero que en efecto pasa de lo psicológico a lo corporal. O sea, ujú. cómo es que de lo mental se traspola a la parte corporal, física, nos afecta. Y Sí, sí. que en términos de reflexiones importantes, no, pero adelante ibas a decir algo, te escucho, te escucho. Ujú, Ah, no, bueno, iba a decir que justo como que me gusta plasmarlo de formas a veces un poco explícitas, por así decir, o medio bizarras. Entonces, justo hay una pintura que tengo en proceso que es sobre la ira y es una persona que se está comiendo su hígado, así, ujú. tal cual, porque pues cuando haces corajes es lo que te acabas. Entonces, es como también algo metafórico, a la vez un poco literal, no sé, pero me gusta como también que sean imágenes que causan como algo, o sea, que hasta cierta incomodidad, porque realmente de eso es lo que va el tema. Pues fíjate, ahorita que dices eso, me acuerdo de precisamente uno de los libros que acabo de comprar, que fue ese de esta Marion Sillón. Ella es una autora, no recuerdo si es filósofa o solo, pero creo que es filósofa o literata, pero tiene un libro que se llama El libro de las larvas, ¿no? Donde ella habla de cómo nos convertimos nosotros en nuestras propias presas y cómo hay que pensar el mundo a partir de lo inmundo, o sea, a partir de un ejercicio larvario. Y ahorita que dices esto, cómo es que se va comiendo a sí mismo el hígado, es un ejercicio que nos va destrozando a nosotros mismos. O sea, efectivamente, yo te voy a decir, yo para soportar en ocasiones, sí, me desvelaba y todo esto y estaba relativamente cómodo, tomaba mucho café. No me llegué a dar cuenta que el café me empezó a irritar el estómago. ¿Cuando me di cuenta? Cuando en una de las clases empiezo a tomar café y de repente empiezo a sentir el ardor, dije, no, y voy al médico, me dice, no, si esto estás teniendo con principios de, ¿cómo se llama? Tienes gastritis y principios de una úlcera si no te cuidas y dices, como algo que parecía ser como adecuado, se empieza a complicar. Y no solamente eso, también empecé a dar como unas campañas vía electrónica y todo. Y era un desgaste brutal. O sea, uno pensaría que estar en la comodidad de la pantalla, ¿no? Y otro punto que señalaste y que me gustó mucho es esta relación entre, ¿cómo se llama? Lo digital y lo convencional. O sea, lo digital se ha vuelto algo tan cotidiano que prácticamente vivimos y estamos con ello, lo decimos de las redes sociales, y qué mejor forma de expresarlo que de manera, vamos a decirlo, artística. Eso bien dice Rancière, el filósofo alemán, el filósofo francés dice que el arte tiene que en cierto sentido, bueno, él piensa que el arte abstracto, el arte contemporáneo debe de ser en términos políticos. ¿Por qué? Porque hace visible los problemas, ¿no? Digo, de manera, vamos a decirlo, indirecta, tu obra está tratando de hacer visible uno de los problemas que estaba el presente en ese momento y que tú vistes alrededor de él. Entonces yo creo que esa connotación que muchas veces nos olvidas que también en el Ujú. campo de la estética tiene esa dimensión social, política social, pero que es importante. Y yo creo que qué bueno que dices esta hora, ahora que ya esté, vamos, que esta serie que ya esté completa, pues estaría padre pues hacer un análisis ahí teórico. Desde, bueno, yo con todo gusto me sumo a hacerlo y pues presentarla con todo gusto, ¿no? Y un poco para ir cerrando, ¿cómo se llama? Fer, yo te diría,
así como bueno, primero que todo, voy a leer algunos comentarios. Dice Miguel Benítez, bueno, un gusto, Miguel, siempre ahí pendiente. Eduardo Galarza, saludos, saludos, Eduardo, qué bueno que estés conectado ahí, un exalumno que tuve, pero qué bien, bueno, son nada más bien han sido como mensajes de saludo. Y bien, sí, ahora. Tú dices que das cursos, tú eres en Querétaro, por ejemplo, la gente que te escucha en Querétaro o algo así, o por ejemplo, alguien que de repente diga, oye, pues es que yo a lo mejor yo quiero tomar un curso vía remota o vía por internet, o a lo mejor aprender más sobre lo que has hecho, cosas de ese tipo. ¿Cómo te podrían contactar en redes sociales, en una plataforma digital, sitio web, o cómo podrían decir, o a lo mejor una comisión que dices que ya no haces, pero a lo mejor, o a lo mejor una hora que quieran o contemplar tu obra, ¿cómo podrían tener ese contacto contigo? Tanto a la distancia como a la cercanía, yo diría. Ujú. Pues yo creo que la manera que a mí más se me facilita es por medio de Instagram o Facebook. Igual, o sea, mi nombre así tal cual como aparece en el banner, sí, en el banner como Strofer, así estoy tal cual en todas las redes. Entonces, si me mandan mensaje en Insta es como la forma más probable que conteste, que pueda contestar más rápido en Instagram o en Facebook. En Facebook también tengo como una página que se llama igual así, pero más seguro en Instagram. Bien, bien, entonces ya saben ya saben cómo contactar a esta Fer, ahí por Instagram, que ya nos dijo que es por donde más contesta de manera inmediata. Y un poco para ir, sí, para ir cerrando. Por ejemplo, eh, si pudieras diferenciar tu experiencia, vamos a decirlo. Aquí la pregunta es como más temática y con esta cierro un poco que en el marco teórico, ¿la teoría para qué te ha servido? Porque a lo mejor en el campo práctico lo tenemos, la mayoría de los artistas tiene ese bagaje práctico, pero tú dirías, ¿en qué sentido fortaleció, mejoró, cambió o a lo mejor no tuvo tan relevancia, o si crees que tuvo tanta relevancia, el campo teórico? O sea, la parte teórica, ¿qué es? O sea, a lo mejor autores, libros, no sé, teorías. ¿Cuál dirías que ha sido las que más te han influenciado o que han tenido más impacto en ti? Pues bueno, es que sin duda, o sea, sí es algo importante, a lo mejor en el momento no lo piensas así o no te das cuenta, pero conforme uno se va como cultivando más de esto, es más fácil que para uno mismo empiecen a surgir las ideas, porque ya estás como alimentado de esto. Entonces, inconscientemente tomas referencias de artistas que alguna vez has visto, ideas que alguna vez te surgieron y que van ahí volando, van viajando por la mente porque las viste alguna vez, porque las leíste alguna vez. Eh, Sirve mucho de inspiración también. O sea, creo que una de las cosas que a mí más me emocionaba o así en clases teóricas, pues era imaginarme como el proceso creativo del artista. O sea, como imaginarme ese proceso y decir qué padre, ¿no? O sea, como que me inspiraba a hacer algo así. O sea, no de la misma forma, pero es algo, son cosas que te inspiran y que te van nutriendo, que te van cultivando y que a final de cuentas te ayudan para poder crear de una forma más fácil. Entonces, por ese lado, ¿no? Y por ejemplo, artistas que me gustan mucho, no tengo uno así, uno favorito, pero como que de cada uno sacó algo. Por ejemplo, de Da Vinci me encanta porque es como que hacía tantas cosas. Entonces, o sea, eso es lo que me gusta mucho de él. O sea, que era una persona que hacía muchísimas cosas. O sea, que no se enfocó en una sola. Y eso es como lo que a veces intento tomar porque me gusta hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, de Da Vinci es eso, ¿no? Por ejemplo, de pintoras como Leonora Carrington o Remedios Varo, me encanta el estilo. Me encanta el estilo, pero no es como que lo adopte, sino que a lo mejor las ideas que tenían o los colores es lo que me llama mucho la atención. Entonces, al saber más o menos un poquito de lo que ellas expresaban o como pues no sé, como esta parte también de misticismo, como que son temas que te van llamando la atención y que entre más sepas sobre esto, va a ser más fácil que tú puedas crear, porque ya tienes un conocimiento.
Y, o sea, hasta en esta serie que es más como tipo científica, por así decir, o sea, la de los trastornos, pues obviamente yo tuve que investigar previamente para poder saber cómo manejar la serie. O sea, si yo me aventaba a hacerla nada más por lo que yo sentía, pues, o sea, también es válido, pero está mucho más enriquecida y fortalecida y justificada si yo investigo, hago toda una investigación que de hecho estaba haciendo hasta tesis, pero no la acabé, la empecé. Este, pues tengo como la mitad de una tesis de esto, entonces, te cultivas muchísimo y vas entendiendo el porqué de las cosas y es mucho más fácil cuando alguien te dice, ay, pero ¿qué significa tu obra? Ya le sacas todo el discurso científico. Así, porque es algo que también nos pedían mucho en la uni. O sea, todo tiene que estar justificado, todo tiene que tener un porqué y una razón de por qué lo hiciste así, por qué lo pintaste así. Entonces, se vuelve algo importante la investigación, se vuelve Ujú. algo importante porque a final de cuentas te nutre mucho. A lo mejor no te das cuenta en ese momento, pero pues sí, o sea, va surgiendo con las creaciones que vas haciendo, ahí va saliendo todo ese conocimiento de a poquito. Entonces sí, sí es algo importante que a mí me ha costado, pero he tratado de mejorar en esa parte. Ok, eso es bueno. Dice que Eduardo, hace poco discutíamos en la universidad el papel de la IA, o sea, de la inteligencia artificial y la crisis del arte como lo conocemos actualmente. Un tema muy interesante, digo. No sé, igual antes de cerrar, ¿qué piensas acerca de esto? Plantea Eduardo Galarza. Hace poco discutíamos en la universidad el papel de la IA, o sea, de la inteligencia artificial y Ujú. la crisis del arte como lo conocemos, sí, como lo conocemos en la actualidad. Eh, ¿Realmente se da esto o se está dando esto? ¿Qué opinas acerca de esto sí, del papel que tiene hoy en día la inteligencia artificial y lo que algunos empiezan a denominar la crisis del arte en la actualidad? ¿Tú qué pensarías acerca de ello? Digo, tú más joven, ya con empezar a trabajar en esto de profesionalizante, ¿qué dirías de esta pregunta que hace Eduardo? Pues, o sea, sí va a venir a cambiar muchas cosas, creo. Tengo fe y creo que la pintura no va a desaparecer. O sea, la pintura, tradicional, pero es otra línea. O sea, es otra línea. No sabemos qué tanto va a llegar a apoderarse, pero creo que lo que ahorita podemos hacer es aprovecharla de cierta forma como una herramienta. Mm, no sé, no dudo que en un futuro, pues sí, por ejemplo, ya está esto de las NFTs. La verdad es que yo no me he metido mucho a eso, o sea, no sé mucho sobre este tema, pero ya lleva un rato, o sea, ya lleva un rato y creo que ha podido ser como otro campo sin que desaparezcan los demás. Y yo tengo fe que no van a desaparecer. Este, pero pues no sé, o sea, yo creo que en vez de tenerle miedo, hay que saber aprovecharla, porque, no sé, ahorita nos puede facilitar muchas cosas. Intenté usarla una vez para sacar una referencia de una pintura que quería hacer, cómo me la imaginaba yo en mi mente y con este generador de imágenes lo puse y me di cuenta de algo. O sea, puede que sí sea muy poderosa y todo, pero me di cuenta que jamás iba a igualar lo que yo estaba imaginando en mi cabeza. Hice como 50 intentos y ninguno era lo que yo estaba pensando. Por más que cambiaba las palabras, por más que trataba de explicarme, no salía. Entonces me rendí. O sea, de verdad dije, no, creo que voy a seguir haciéndolo a mi método, que es como tratar de hacer bocetos o tratar de tomar fotografías, unirlas, hacer como un tipo collage para hacer lo que justamente estoy pensando, como justamente me lo estoy imaginando. Entonces, o sea, la inteligencia artificial podrá tener, podrá, o sea, llegar a resultar muy, muy hábil, muy, muy útil, pero en ese punto, sí como ya algo creativo, algo sentimental, algo humano, no siento que pueda reemplazar.
y con ese ejemplo me di cuenta, o sea, me puse, de verdad, yo a fuerzas quería que la inteligencia me diera la imagen que yo estaba pensando y nunca salió justo como yo me la imaginaba. Salían cosas bien raras. Ah, y aparte de que no hace las manos bien, está ese problema todavía. Entonces, no, o sea, creo que todavía no tiene como el poder de reemplazar. No sabemos en un futuro, ¿no? Pero pues ahorita creo que todavía tenemos chance. Yo, Este, Yo creo que está en no, la sí, misma línea. Creo que está en la misma línea, un poco para también resolver esta duda de Eduardo. Pienso en este texto no de Davidson, es de Hilary Putnam, que habla sobre distintas mentes, y él dice que precisamente nadie puede, una de las cosas que no puede demostrar la ciencia es que exista otra mente fuera de la mía. O sea, hipotéticamente, quiero pensar que Fernanda, que está del otro lado de la cámara y en Querétaro, tiene una mente similar a la mía, pero eso no significa que los estados mentales o los contenidos informativos o semánticos que yo tengo en mi cabeza sean iguales a los de ella, y que si nosotros estamos pensando a lo mejor en una obra de Caravaggio, yo esté pensando en la misma o Fernanda esté pensando en la misma, y que no solamente eso, sino que yo tengo un contenido emocional, sentimental distinto al que a lo mejor a Fernanda le produjo. Y eso puede hacer que a lo mejor si yo quisiera expresarlo en palabras, yo lo expreso de una manera muy distinta a como Fernanda lo está haciendo. Y si yo lo quisiera representar en términos simbólicos, todavía sería mucho más complicado, y al mismo tiempo se aplica lo que tú dices. O sea, no hay una forma de concretizar lo que está en la imaginación, en la mente de una persona, que lo que hace una máquina, y no lo podría hacer, que es una de las tesis fuertes al respecto. Yo creo que en ese sentido, yo también lo veo un poco distante. Es una gran herramienta, creo que para los artistas actuales. Es una gran herramienta de las IA, pero no creo que, que por el momento puedan llegar a sustituir ciertas actividades artísticas como tal. Yo creo que son de las áreas más difíciles. El arte, eso incluye la poesía, la música. No sé la música que tanto, porque suele ser a veces matemática, pero también es continua. Pero en el arte, lo que es en la, esta, en la pintura, en la escultura, entonces yo creo que lo veo un poco más complicado. Pero bueno, eh, ahora sí que de manera general, como siempre digo, el tiempo siempre es nuestro peor enemigo, es aquel que nos come, es aquel que nos gana. Y pues no queda más que despedirnos. No sé si quieras decirle algo más al público, a quienes escuchan, a la audiencia, a los que te siguen, etc., para ir cerrando esta pequeña intervención y esta pequeña participación tuya, Fernanda. Ujú. no, pues que muchas gracias, por la invitación. Creo que pues fluyó muy bien la plática, que era lo que a veces me pone un poco nerviosa, pero pues no, o sea, creo que em, el chiste es como compartir un poco, ¿no? De lo que, como de la poca, mucha experiencia que cada quien ha tenido, como compartir ideas, compartir opiniones, llegar a dar tips que a lo mejor a mí me funcionaron y que pueden llegar a funcionarles. Entonces, pues en verdad espero que alguna cosa de lo que se haya hablado pues les llegue a servir de algo o que al menos haya hecho como reflexionar ciertos temas. Sí, que haya hecho, aunque sea eso, ¿no? Como girar el pensamiento, ¿no? Ujú. Pues bueno, agradecemos a nuestra audiencia que nos sintoniza semana con semana. Como sabrán, hemos estado ahí sobre las marchas, sobre las prisas, una por mi cuestión laboral y personal, otra pues también por los tiempos, por las fechas, pero tratamos de estar aquí constantemente con las publicaciones, y en verdad agradecemos a todos los que nos escuchan, a los seguidores de Fernanda, a todos los que están ahí constante de vamos a decir, nuestras grabaciones, nuestros programas. Y la próxima semana estaremos viendo otro programa más estaremos otro programa más de Píldoras Filosóficas, donde evidentemente estaremos trayendo a distintos autores, a distintos ponentes, donde nuestro ejercicio es la divulgación filosófica, pero también la divulgación artística, cultural y literaria, que en ocasiones de manera transversal se relaciona con el área de la filosofía o la reflexión, en este caso estética o teórica, acerca del arte, o es más, también práctica. Sin más, nos pedimos y esperamos verlos la próxima semana. Hasta pronto. Chao. Ujú.